Juanca, presentamos de nuevo a los invitados. Sí, nos acompaña esta noche el ministro de Educación Felipe Los Ríos, junto con la secretaria de Educación María Eugenia Gutiérrez. También está con nosotros el ingeniero Alejandro Moreno, que es el secretario de Política Económica, y la doctora Elena Pelletier, que es la secretaria de Relaciones Internacionales. Los temas son variados, pero podemos comenzar por educación, porque yo creo que educación tiene que estar ligada a todos los ministerios. Así es. ¿De qué vamos a hablar de determinada sofisticación productiva si no tenemos los recursos humanos, por ejemplo? ¿Qué vamos a hablar de inseguridad si no educamos bien a la gente, ¿no? O sea que por ahí empieza todo. Y hay cosas que me alarman. Yo no sé qué rigor científico tiene este mapa de la trayectoria escolar, cuántos alumnos abandonan o repiten en cada provincia. Pero las cifras no son para estar contentos, ¿no? ¿Este mapa quién lo elaboró? Un observatorio de educación, ¿no? Bien, nosotros nos manejamos con los datos reales que nos otorga el Ministerio de Educación de la Nación. Sí, este es el Observatorio Argentino por la Educación. Está en Infobae, lo pueden ver. Y ha llegado incluso a los diferentes medios a través de correo. Pero va más allá del dato en sí, porque capaz que difiere 2 puntos más o 2 puntos menos. Así es. De los datos oficiales. Y más allá de la cuestión, si puede ser un poquito más, un poquito menos, la cuestión es que hay problemas. Es decir, hay chicos que no terminan el secundario en tiempo y en forma, muchos chicos. El porcentaje de alumnos que terminan en tiempo y forma el secundario es el 60%. En Argentina. En la Argentina. O sea que de cada 10 chicos, 4 Bien. o necesitan más años o no lo terminan. Pero pongamos en contexto la estadística. Sí, sí. Esta degradación del sistema formativo argentino no comenzó ayer. No, por supuesto. Estamos en un contexto que involucra a distintos procesos que hemos vivido en la Argentina y que nosotros nos aferramos, quienes de alguna forma tenemos participación en la sociedad, nos aferramos a que el modelo educativo siga persistiendo en lo que otros países ya lograron superar. Finlandia, que es un país que lidera, junto con Singapur, las propuestas educativas de cambio, centralizan el aprendizaje en la generación de ideas, más que en los procesos y en los resultados. Nosotros seguimos aferrados al modelo del siglo XIX en los procedimientos y los resultados. Esto evidentemente no está dando por sí una mirada positiva, y por eso es que la Argentina va hacia el cambio de la formación de lo contenidista a la formación en habilidades y capacidades para ser competente en. Si nos acordamos cómo resolvíamos un ejercicio de una suma, una adición, una resta, una multiplicación, lo que era importante era aprender el procedimiento y el resultado. Hoy los países que lideran el proceso formativo no están planteando eso, sino se debe tener la oportunidad y posibilidad de recurrir a distintas formas de resolver un mismo problema. Es decir, estamos en el campo de las ideas y no el campo de los procedimientos. Y allí es donde se despierta la otra condición. Nosotros estamos en la provincia llevando adelante un cambio en la formación con los docentes para que luego ese cambio llegue a los chicos. Y tenemos 5 módulos. Uno de ellos es aprender a emprender. Esto de que, bueno, yo tengo que salir de la escuela secundaria con una visión mucho más amplia que los espacios curriculares me den, sino con una integración de cómo funciona el sistema productivo en donde yo me voy a insertar, o cómo funciona el sistema productivo donde luego voy a poder obtener un título de grado. Y también... Lo que pasa es que uno ve, por ejemplo, ingeniería. Casi nadie quiere estudiar ingeniería. Pero cuando uno empieza a preguntar a los chicos ¿por qué no querés estudiar ingeniería? Porque tiene matemática. Es decir, no solo que no aprenden como tendrían que aprender matemáticas, sino que la odian a matemáticas. Pero este proceso de no gustar este espacio curricular se ha profundizado en este último tiempo, porque acordémonos del grupo de clase de nosotros, de cada uno de nosotros, no a todos les apasionaba
matemáticas, sino algunos. Es una ciencia que lógicamente tiene que resolverse de lo abstracto, porque el problema es que la aplicación es la necesaria que se vea en la interpretación. Los procedimientos como tales, sin estar asociados a la parte de la física, traen esta complejidad. Entonces, el mapa conceptual, como lo armábamos nosotros, en la interpretación y en la aplicación, es lo que hoy cambia rotundamente. Ministro, podemos hacer dos cosas. Una, decir, ninguna encuesta tiene valor, porque ninguna nos cae bien. Otra es tratar de entender lo que está pasando. Y, por ejemplo, que en Cava, o sea, la capital federal, donde hay recursos, donde hay determinados chicos con poder adquisitivo, terminan 8 de cada 10 en tiempo y en forma, mientras en Santiago del Estero no llega a 5 de cada 10. Esta es una realidad y tenemos que asumirla. Empecemos por decir si sirve esto o no sirve. Si no sirve, lo olvidamos y listo. Sigamos como estamos. El 20% de las escuelas de Cava son privadas. El 20% de las escuelas, son públicas, el 20%. El resto son privadas. O sea que tiene más éxito la educación privada. Claro, porque tiene más tiempo de escolaridad el chico en la escuela que la escuela pública. Es lo que estamos propiciando nosotros acá en San Juan, extender la oferta educativa en la escuela pública, que está más allá de la escuela técnica, que de por sí ya tiene una formación de doble turno, extender la escuela secundaria a un doble turno. Ya lo hemos logrado nosotros con varios programas y lo vamos a fortalecer. Desde este año venimos de una reunión con los 3 gremios, estamos acordando estos espacios laborales nuevos, porque estamos creando la nueva normativa para que los docentes puedan participar de esta propuesta, ya no como un contrato, sino con una mirada del Estado superadora a lo que era esto hasta el año anterior. En este caso es muy importante quién lo va a aplicar. Y sin duda. ¿Cómo están saliendo formados desde la universidad? Porque si de la universidad no le cambian el chip, si lo tiene que volver otra vez a formar durante 4 o 5 años el Ministerio de Educación, es un esfuerzo muy grande. Bueno, nosotros ahí la secretaria puede ampliar esta propuesta que estamos haciéndole nosotros al Infor y a la Universidad Nacional de San Juan, a la Facultad de Filosofía, con respecto a los institutos. Con respecto a los institutos es, por ejemplo, trabajar una carrera de 4 años, 2 años, los 2 primeros años, que a través del Ministerio de Educación, de los institutos formadores, y los 2 últimos años o 3 últimos años a través de la universidad. Entonces, bueno, le da como una posibilidad también al alumno de hacer después una licenciatura y bueno, y creemos también que en este trabajo conjunto con la universidad se va a beneficiar mucho el docente y el egresado. Yo quería agregar también alguna cuestión, acá lo que decía de los mapas y la lectura de esta cifra, que hemos empezado a leerlo en esta gestión, hemos empezado a estar muy atentos a los datos, a leer los datos y que los datos guíen las políticas educativas. Nosotros llevamos que el ministro nos tiene muy mirando y preguntándonos cómo van estos datos de repitencia, de abandono, en qué años, y a través de eso se ha diseñado una política provincial para el mejoramiento de la calidad educativa y levantar estos indicadores. Un plan 2016 que empezó hasta el 2023, porque los cambios en educación no los vamos a ver de un año para otro y eso lo sabemos. Y de acuerdo a lo que decían de matemáticas, en el aprender, es cierto, matemática no se comprende, hay un bache, una falencia en matemática. Para esto el ministro también tiene pensado todo un plan de apoyo en esta área de matemática, pero también conversando con los datos, conversando ahí en el ámbito de educación y con el ministro, y cuando él tuvo la primicia de los datos del aprender en matemáticas, que era en una única área o espacio curricular que había bajado la provincia sus indicadores, bueno, en ese momento nosotros estábamos pensando, se ha mejorado lengua, que la comprensión de texto es transversal a lengua, pero es transversal a todas las áreas. O sea,
y el lengua se ha levantado. Nosotros tenemos una posibilidad de que con la comprensión de texto, que tenemos mejores resultados, podemos ir teniendo mejores resultados en matemática porque van a comprender, los chicos están comprendiendo lo que leen. Que yo les hago una comparación. Cuando yo estudiaba, que era chico, todos fuimos a la escuela pública. La primaria y la secundaria hasta la universidad. ¿Quién iba a la escuela privada? El repitente, el que no había forma de que aprendieran. Los padres lo mandaban a algún colegio que lo tuvieran más cortito. Pero éramos el 90%, 95%, y era una escuela igualitaria y no había tantas diferencias. Además, no había opción directamente, porque no se planteaban esto dónde va. Era obvio que era escuela pública. Tenemos excelentes recuerdos de nuestros docentes y de ahí han salido ingenieros súper prestigiosos. ¿Cómo de pronto empieza a degradarse todo lo público? No entiendo. Claro, el problema es el comportamiento social que hemos tenido los argentinos. Pensemos en esto. En un momento dado teníamos un sistema de transporte que se empezó a diseñar en la época de Sarmiento y logramos en determinado momento de la historia tener un sistema ferroviario digno de admirar, y lo hemos perdido en la línea temporal. Es decir, nosotros somos los autores de lo que nos va pasando. No podemos mirar hacia afuera de decir que la culpa la tiene otro país. Somos nosotros los autores de la degradación que viene sufriendo todo el país en distintas Yo sé que hay cuestiones que son políticas de Estado y no se discuten en muchos países. En cambio acá a alguien se le ocurrió decir con los trenes que no van más, con la educación que vamos a un sistema, vamos a otro. Eso llegó a haber 30 sistemas educativos, 25 sistemas educativos. Es fundamental. La política de Estado es fundamental en el área de educación. Se tiene que sostener, ministro, porque si no... Para, digamos, programar una educación también tenemos que tener un proyecto de país. Y yo todavía no lo veo. Este es otro problema. Yo no veo cuál es el proyecto de país. ¿Qué vamos a seguir siendo? ¿Un país exportador de soja? ¿Importador de toda tecnología? Bueno, algo tenemos que decir para ver qué profesionales vamos a tener. Ojo, los años pasan y hoy quien no innova se queda. Esta encuesta, que puede tener valor relativo, pero dice que cada 8 minutos, a propósito de esto, un alumno argentino repite o abandona la escuela secundaria. ¿Cada 8 minutos? Cada 8 minutos. Qué estadística compleja. Bueno, nosotros tenemos una tasa... Argentino, estamos hablando no de San Juan. Sí, pero tenemos una tasa nosotros de repitientes en los últimos 10 años acá en San Juan que oscila del 12 al 14 al 15% sobre 240.000 alumnos. Es decir, que estamos hablando justamente de una tasa que a nivel medio del país es casi similar a las de las provincias más grandes, como Córdoba, el mismo Mendoza. Lógicamente, lo ideal es que no hubiesen repitientes, existieron toda la vida, pero nosotros hemos podido resolver en San Juan esta instancia. En este último tiempo, en el Ministerio de Educación hubo que reubicar a 1.000 alumnos, que ya en algunos casos habían repetido 2 veces o que no tenían posibilidad física de ubicación. El resto fueron reubicados en las escuelas sin mayor inconveniente. Recordemos que la normativa dice que el director de la escuela o la directora tiene que reservar el 10% del espacio para los repitientes. Esta es una normativa antiquísima que tiene el Ministerio de Educación. Ahora, María Eugenia, ¿cómo se puede trabajar en un curso cuando hay tantos desniveles? Y bueno, nosotros desde el Ministerio se dan algunas pistas, algunas nuevas metodologías, proyectos de aula, proyectos que lo integren. Se trata, creo que lo hemos hablado acá en otras mesas, en este programa, de que los chicos los jóvenes estén interesados.
¿Pero qué ritmo se sigue? ¿El ritmo de los que van más y rápido hay un ritmo o el ritmo de los que van más lento? Bueno, creo que se tiene que establecer el docente, tiene que ahí establecer un término medio y un término para que la mayoría de los chicos o todos los chicos estén interesados y vayan siguiendo el ritmo que él va marcando. Eso es una tarea propia del docente. Pero hay una cosa clave. Nosotros hemos hecho mesas redondas con chicos. Sí. Y le hemos preguntado, ¿qué les parece la escuela? Hay chicos que del centro, los que podíamos tener contacto con ellos, y nos decían, es muy aburrida. Es muy aburrida. Esto era general, casi, Sí. la primera respuesta. Sí, pero estamos convencidos tal vez porque que no el tiene que docente ser... no sabe explicar o porque nivelan muy para abajo. Claro, bueno, estamos O convencidos de quizás que no tiene que ser... el ocio electrónico que ellos tienen con los Está bien. sustratos, Sí, sí. El los estímulo ponen que tienen en un, hoy es- claro, los no, ponen sí, en sí. una condición de diferencia con la escuela, más allá del tipo de gestión que Sí, tiene, sí, sí. porque el docente viene con una formación, como decía Juan Carlos, que no ha cambiado el sistema de formación docente. El Infot está intentando cambiar. Sí, sí. Esto de enseñar de manera diferente, y algo que hemos hablado con Alejandro esta mañana o ayer, no me acuerdo cuándo hemos tenido la reunión. La escuela no puede competir con la tecnología. La escuela se tiene que servir de la tecnología para justamente incorporarse dentro de este contexto. Porque si nosotros decimos, no podemos usar esto, no podemos usar, pero los chicos lo están usando. Además que lo lleven y que estén en ilógico. el aula, Entonces, como lo hacemos nosotros profesionalmente. tenemos que trabajar con este aparato o con los que lo vayan reemplazando, Sí, sí. y que justamente sea el lenguaje que ellos manejan para que sea atractivo. En la época nuestra el libro era atractivo. Otro de los temas que Era- antes que termine sí. el programa queríamos plantear tenía que ver con una de las respuestas de los chicos cuando preguntaban qué querían. Querían educación sexual. Bueno, Hoy hemos avanzado. hay una cuestión que es importante. El que no le dice a los padres, ellos mismos entran a internet y quizás van a ver lo que ellos quieren, pero quizás no es lo que necesitan. Sin duda. Y muchas veces cuando se quiere decir a los chicos, miren, lo importante son las relaciones afectivas duraderas, es cierto, pero no va a evitar el embarazo de la chica de 13 años o de 14 años. ¿Qué es lo que se está haciendo para evitar ese embarazo? Bueno, nosotros debemos poner en contexto nuevamente esto. La Ley de Educación Nacional expresa claramente que educación sexual es un área, es un eje a abordar. Deberíamos haber llevado adelante este proceso hace mucho tiempo. Lógicamente, en su momento, estos temas han sido controversiales para la sociedad argentina, y de la manera que se abordaron en determinado momento también generaron muchos interrogantes. Cuando nosotros hemos asumido la función, convocamos a un instituto que está en el Ministerio de Educación, creado hace muchos años, que es la Escuela de la Familia. ¿Y por qué apuntamos ahí? Porque ya tenía una identidad propia, el nombre lo dice, la familia. Y hemos tratado que este instituto pueda llevar adelante la propuesta, primero, de cursos de actualización y capacitación, y ahora se quedó aprobado por nosotros un postítulo, teniendo un título de base. Es decir, un profesor que da matemática puede hacer un postítulo en educación sexual, y tiene su correlato con la Universidad Católica, fíjese, de una diplomatura. Y en los dos casos es neutro, es decir, que se puede cursar lo que vos decías, Juan Carlos, una mirada, pero que no genere controversia con respecto a dogmas o con respecto a pensamientos. Sí, está bien, pero tampoco filosóficos. que un dogma genere controversia respecto a lo que son las sociedades modernas. Sin Porque duda. en ese Y caso, no podemos estamos retroceder. perdiendo todos, ¿no? Y no podemos Pero retroceder. aumentan, en San Juan están aumentando los casos de hepatitis, los casos de sífilis, y algo nos están indicando. Queremos cerrar los ojos y seguir con nuestros dogmas, pero atengámonos a las consecuencias. Sin duda, sin duda. Por eso es que la propuesta tanto de la Universidad Católica como la nuestra es neutra. Esto es lo que está acordado en una mesa de trabajo que hemos llevado adelante con esta institución. Y bueno, vamos a tener los primeros egresados quizás ya el próximo año. Vamos O sea a que tener... este año no se va a enseñar No, educación. sí está como contenido transversal. Debería estar abordado hace más de 10 años. Juan Carlos. Pero ¿cómo se está, qué muy se está bien. enseñando? Bueno, explicarlo. Bueno, se trabaja se empezó en el año 2016 con 10 escuelas de primarias.
trabajaban desde el cuidado del cuerpo, el respeto por el cuerpo, la diversidad, diferentes contenidos que están en educación sexual integral. Después se amplió ese universo de las primeras 10 escuelas primarias, se hizo un documento informativo que se trabajó con todos los docentes. Paralelamente a eso, se trabaja en educación sexual integral en los contenidos transversales, ¿sí? O sea que podemos trabajar desde diferentes áreas y cuando surge el momento, estos temas que aborda educación sexual. Eso ya está en las escuelas, ya se está trabajando y también el postítulo que anunciaba el ministro, que la semana pasada terminó la inscripción, tiene más de 100 docentes inscriptos, son 4 cuatrimestres de cursado. Y bueno, como dice el ministro, esperamos los egresados del año próximo, que ya pueden ser los titulares de los espacios curriculares que se pueden crear como espacios curriculares, educación sexual integral como un espacio nuevo en las escuelas. Bueno, esperemos que... Para que deje de ser un contenido transversal y aparezca ya como un espacio curricular. Esperemos que sirva, porque acá lo que sí importa son los resultados. Sin duda. Lo demás es secundario. Es secundario. ¿Cómo ven ustedes la educación a distancia? Porque hay mucha gente en San Juan que está estudiando, que se está recibiendo y que van a competir en el mercado local y que están conformes con esa educación que reciben a distancia, que dentro de poco va a ser competencia en número con las universidades locales. Bueno, el Consejo Federal tiene una suerte de normativas para la educación a distancia y por allí empiezan a plantearse casos de los exámenes finales que deben ser con presencialidad, porque cuando la totalidad es virtual es donde viene justamente una competencia desleal. ¿Pero son reconocidos los títulos o no? Es que ahí es donde está. Justamente las organizaciones que brindan esta formación propician ante el Ministerio de Educación de la Nación que tengan validación nacional. Pero las normativas del Consejo Federal están impidiendo esta accesibilidad. Sí pueden cursarlo, pero con una validación que no es de... Pero hay casos, por ejemplo, en la Universidad Siglo XXI, que es mitad presencial y mitad virtual, ¿no? Claro, así sí. Mientras esté la... Harvard o otra universidad española, no sé qué es lo que pasa. Claro, mientras haya presencialidad para la Argentina, tiene validación. Tiene validación. Mientras haya presencialidad, en algunas de las instancias del cursado. Bueno, este es un tema importante, ¿no? Yo creo que depende también de la carrera. Hay carreras y carreras. Claro, medicina, por ejemplo, me imagino que no hay forma, no hay. Pero en todo este tema de la modernidad, todo lo digital, hay un caso que se está haciendo muy fuerte, de hecho está tomando ramificaciones en Francia, un millonario francés cansado de que los programadores franceses, programadores y profesionales de la informática no tuviesen el mismo nivel que los estadounidenses, invirtió en una universidad que es también así tipo presencial y en línea, sin profesores. Toda la educación se plantea en base a objetivos y se trabaja entre pares. O sea, todo se aprende entre estudiantes, inclusive los estudiantes, o sea, lo planteo esto no como un modelo a seguir, ni para decir, pero estos son los caminos que se están tomando fundamentalmente porque no hay profesionales suficientes en estos temas. Obviamente esto no se puede hacer en medicina, en un montón de carreras. Pero hay muchas carreras, muchas empresas ya que pueden contratar servicios mucho más baratos en línea, ¿no? Claro. Y esta es la competencia que viene. Sí, podemos quejarnos o podemos intervenir. Pero eso depende de cada uno. Pero es un tema que, a ver, está pasando, va a seguir pasando y no hay casi salida en algunos, digamos, no profesiones, sino en algunas necesidades de expertos que acudir a este tipo de formación. Y también hay, digamos, hoy por los contenidos, por ejemplo, uno puede
entrar y ver una clase de física cuántica de Harvard o del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Es gratis, está en YouTube, uno lo puede ver tranquilamente, pero en esas casas de alto estudio lo que vale es el papel firmado. Para ellos sí, porque salir con el título firmado de Harvard no tiene trabajo en cualquier parte del mundo, etcétera, etcétera. Pero los tipos no son sonsos, pero hacen marketing y muestran. Está bien. Pero bueno, hoy en día ese tipo de conocimiento está disponible. Pero ¿para quién está disponible? Para los que ya saben algo, para los que ya pasaron por un proceso. El tema es hacer que los que no han llegado a ese punto lleguen. El nivel medio pasa a ser muy importante de nuevo, ¿no? ¿Sí?